Gracias por acompañarnos. El mensaje de la palabra de Dios comenzará en breve. No olvide compartir con sus amigos la transmisión en vivo. Quisiera comenzar haciendo una pregunta. La pregunta es la siguiente. Si usted tuviera que describir la iglesia ideal, ¿cuál es la imagen que usted tiene? ¿Cuál es la imagen de la iglesia ideal que usted tiene? Una iglesia en donde usted dice, bueno, si las cosas salieran como yo pienso que debían ser, y de esos hay muchos filósofos, quiero decir, ¿verdad? Muchos que tienen soluciones para todos los problemas, pero ellos no ayudan a solucionar. Pero vamos a decir esto, si tuviéramos una imagen mental acerca de la iglesia, ¿cómo sería esa imagen? Bueno, por años solía ir los lunes, que era mi día libre, y meterme en un lugar que se llamaba el Bible Center, que más tarde llegó a ser conocido como Family Bookstore. Yo me iba ahí desde temprano y salía ahí hasta después del mediodía, mirando libros, leyendo, buscando cómo comprar libros que estuvieran a buen precio y que me ayudaran en mi ministerio. Y durante ese tiempo escuché decenas de conversaciones de las personas que visitaban ese mismo lugar. Son personas con intereses en las cosas de Dios. Y esas personas conversaban acerca de sus iglesias. Algunas veces hablaban muy bien de ellas, otras veces habían ciertas cosas, ciertas críticas que le hacían a las iglesias. Y creo que algunos de ellos incluso tenían unas fuertes opiniones sobre cómo debía ser la iglesia. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es unas personas que estaban hablando sobre cómo la iglesia de ellos atraía personas. Hablaban sobre el carisma que tenía el pastor de la iglesia. Y decían, no, en realidad solamente basta que lo oigas predicar una sola vez para que realmente te quedes pegado a la iglesia y no quieras ir a visitar a ninguna otra. Pero el tema que más se oyó ahí durante ese tiempo fue el tema de la música. La música tradicional versus la música contemporánea. La mayoría de las iglesias protestantes utilizan instrumentos musicales en la adoración a Dios. Y entonces hablaban acerca de sus iglesias diciendo, mi iglesia es tremenda porque tiene tal banda y el que canta en la banda es tal persona y es un cantante profesional. Y entonces cuando tú vas allá sientes una atmósfera de adoración, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente otros asistían ahí porque simplemente eran parte de una denominación. Parecido a alguien cuando usted le pregunta, ¿por qué asistes a la iglesia de Cristo? La persona dice, bueno, porque mis padres eran de la iglesia de Cristo también, yo estoy asistiendo a la iglesia de Cristo. ¿Saben qué? Esa respuesta no es una respuesta satisfactoria, pero ese no es mi punto. El punto que quiero hacer con todo esto es que todas las personas o casi todas las personas tienen una idea de cómo debía ser la iglesia. Cada una de ellas, cómo debía ser la iglesia. Una vez estaba en una fila a principio de año en una tienda y entablé una conversación corta con un señor que estaba hablando también con otra persona ahí sobre la religión. Me llamó la atención, pegué un poco el oído y el hombre estaba hablando sobre las iglesias y me llamó la atención esta frase cuando dijo, todas las iglesias son un negocio, solo piden dinero para enriquecer a unos pocos. Ahora, yo no iba a discutir con el Señor porque yo no sé la experiencia que Él tuvo. Yo sé que hay algunas iglesias en donde exprimen a la gente en nombre de la religión. Tal vez Él había tenido una experiencia mala y yo no iba a discutir con eso. Y lo único que le dije a Él es, mire, quiero compartir un versículo con usted y quiero que usted vea en este pasaje la idea que Dios tiene de cómo debe ser la iglesia. Entonces, cuando usted vea una iglesia que es diferente a la idea que Dios tiene de la iglesia, es una iglesia creada por las ideas de los hombres y no de Dios. Y tenga cuidado cuando eso pase. El hombre, leí el pasaje y
obviamente se quedó como mirándome, no respondió, no dijo nada, pero me quedé pensando en esto y digo, bueno, cuando se trata de describir la iglesia perfecta, la iglesia ideal, ¿qué cosa es lo que Dios dice? ¿Cuál es esa idea que Dios tiene sobre este tipo de iglesia? Y ese es el pasaje que quiero compartir con ustedes hoy día, Hechos el capítulo 2, versos 41 al 47. Y quiero, en la medida en que lo vayamos leyendo, quiero que usted compare las ideas que usted tiene sobre cómo debería de ser la iglesia con ese pasaje. Hechos el capítulo 2, versos 41 al 47. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya se me olvidó hace cuánto estuve aquí la última vez hablando un poco sobre este contexto de Hechos 2, ya casi un mes me imagino. Y la última vez hice un punto que quisiera recalcar aquí sobre el pasaje que hemos leído. La palabra clave de este pasaje, escuchen bien, es la palabra, el verbo perseveraban. Perseveraban. En realidad, en el griego luce como si el texto dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban en las oraciones. Eso es lo que dice el texto. En estas cosas la iglesia primitiva perseveraba. La palabra griega proskartereuntes parece un trabalenguas, pero es un sustantivo que indica, es un verbo que indica acción por esas 4 actividades que menciona ahí el texto. ¿Saben cómo se traduce al castellano básicamente esta palabra griega? De diferentes maneras. Escuchen bien. Permanecer firmes en algo. Atender constantemente algo. Continuar sin desvíos. Adherirse firmemente. Agarrarse bien. Escuchen bien. La palabra no solamente significa que ellos continuaron haciendo estas cosas una y otra vez. Significa que lo hicieron a pesar de la oposición. La palabra proskartereuntes implica que hubo oposición a que ellos perseveraran o siguieran haciendo estas cosas. En otras palabras, a pesar de las circunstancias. Piensen por un momento, ¿cómo aplicaría esto a nosotros? ¿Es usted una persona perseverante a pesar de las razones que usted tiene para no estar aquí hoy? A pesar de esas razones, usted está aquí. No se dejó vencer por las circunstancias. No se dejó vencer por lo que sucede a diario en nuestras vidas o por el cansancio o por cualquier otra cosa, sino que usted siguió firmemente adherido al pensamiento de que usted tiene que seguir esta disciplina por el resto de su vida. Perseverancia entonces no es la persona que asiste a las reuniones de la iglesia solamente cuando no tiene otra cosa que hacer. Perseverancia es el que asiste a pesar de que tiene muchas otras alternativas. Y esto es bien importante porque
Lo que vamos a ver hoy es simplemente, y quiero correr rápidamente por esto porque yo sé que hemos usado mucho el tiempo del culto ya, que ellos perseveraban en estas actividades que describen, estas actividades que vemos aquí en el verso 42, describen cuál es la idea que Dios tiene de cómo debe ser la iglesia. Es sencillo, pero a la vez profundo. Es fácil de captar, pero tiene muchas implicaciones para nuestra vida espiritual. Por ejemplo, número 1, la iglesia según Dios es una iglesia que está continuamente aprendiendo. Es una iglesia que está continuamente aprendiendo. Una iglesia en donde ponen a un lado la palabra de Dios para formar un show, no cumple este requisito, no cabe dentro de esta descripción que Dios hace de cómo debe ser la iglesia. Pero bueno, no vayamos muy lejos aún entre nosotros. Una pregunta que siempre hago a los hermanos durante el estudio de la palabra de Dios es: ¿dónde está su Biblia? Y la razón por la que pregunto esto es porque cuando nosotros vamos a una reunión en donde vamos a abrir el libro sagrado de Dios, Dios no solo espera que se enseñe la palabra de Dios, sino espera que los hermanos perseveren aprendiendo la doctrina de Dios. Entonces, traer una Biblia implica intencionalidad. Implica que usted está decidido a aprender el mensaje de Dios. Vimos el extremo de un show en donde no se usa del todo la palabra de Dios, pero también vemos el mal ejemplo de donde sí se usa la palabra de Dios para estudiarla, y en donde los que están oyendo no están preparados para oír porque no vienen con la intención de oír. Hemos de luchar nosotros con esta tendencia de cristianismo robótico. ¿Saben cómo es el cristianismo robótico? Es el cristianismo que opera a base de instintos. Me monto en mi carro, llego al edificio de la iglesia, me reúno con los hermanos y me voy de nuevo para mi casa. Sin ninguna intencionalidad. David, por ejemplo, dice en uno de los salmos: me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Ya sabemos que una de las cosas que David hacía es asistir a la casa del Señor, en donde también se enseñaba la palabra de Dios, pero lo asistía con gozo. ¿Saben qué cosa es lo que produce gozo? Lo que produce gozo es el nivel de expectación. Cuando nosotros vamos a una reunión, tenemos que esperar que Dios esté ahí y se reúna con nosotros. Oh, sí, lo podemos leer en la palabra de Dios, pero ¿cómo nosotros practicamos eso de donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos? ¿Cómo podemos nosotros hacer de nuestras oraciones, de nuestros cánticos, mayor devoción y significancia? La respuesta es creyendo de todo corazón que venimos a un encuentro con Dios cuando venimos aquí. Y que cuando se abre la santa palabra del Señor, Dios me está hablando. Olvídense de quien está delante, olvídense de quien está predicando. Dios está hablando. Y eso merece toda mi atención y eso merece toda mi devoción. Y ¿saben qué? Cuando Dios está hablando, quiere aportar algo a mi vida. Quiere darme algo espiritualmente que Él quiere que yo me lleve. Y la pregunta que debe estar en nuestras mentes es: ¿qué quieres, Señor, que yo haga durante la semana? Háblame, dime a través de tu palabra, ¿qué cosa es lo que tú quieres que yo haga? Así que la doctrina de los apóstoles es básicamente la doctrina de Dios. Vamos a saltar los versículos de Juan, Raquel. Pero la doctrina del Señor, la doctrina de los apóstoles es la doctrina del Señor, la doctrina de Dios. Fue dada por medio del Espíritu Santo, según nos habla en el libro de Juan, capítulos 14 y capítulo 16. Y después, esos apóstoles, cuando Jesús asciende y viene el Espíritu sobre ellos,
iban a recordar por medio del Espíritu Santo las instrucciones que Jesús le dio. Y también el Espíritu Santo les iba a dar información nueva que Jesús no le había dado durante su ministerio en la tierra. Todo lo que ellos hablaran era norma de Dios. Lo hacían por inspiración directa del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo aplica eso a nosotros? Bueno, aquí está la doctrina de los apóstoles, porque los apóstoles y los profetas en la época del Nuevo Testamento escribieron este libro que nosotros llamamos Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, y ahí se encuentran las palabras de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Jesús? Escuchen bien, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra es inspirada por Dios. Es Dios hablando. Yo recuerdo a mi hermano José Ruiz hace muchos años, un hermano que daba clases bíblicas en la iglesia. Él tenía un método de oración cuando iba a predicar que me conmovía mucho. Él decía, esconde mi presencia para que ellos puedan verte. Qué linda oración. Porque esto no es un show. El predicador no es alguien que entretiene. El predicador es una persona que está consciente de que en ese libro se encuentran las palabras de Dios y que las palabras de Dios son útiles para el alma. Y que la estudia con el fin de poder explicarla y expandirla y aplicarla a la vida de los oyentes para que ellos puedan llevarse palabra de Dios en el contexto en el que están viviendo. Esconde mi presencia, Señor, para que solamente te puedan ver a ti, decía el hermano Ruiz, que en paz descanse. Nuestro hermano partió con el Señor ya hace muchos años. La enseñanza de los apóstoles, dice Efesios el capítulo 2, versículos 19 al 22, es el fundamento de la iglesia. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miren las palabras que deliberadamente subrayamos o pusimos más oscuras. Dice, edificados, está hablando de la iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? ¿Cuál era el trabajo principal de ellos? Y la respuesta es, hablaban palabra de Dios. Así que esto es lo que enseña la palabra de Dios. En eso perseveraba la iglesia primitiva. Había un entusiasmo grande por la palabra de Dios. Jesús no edifica su iglesia en base a supersticiones, ni en base a fábulas, ni en base a opiniones de hombres. Él no ha decidido edificar su iglesia sobre las emociones humanas, ya que éstas fluctúan, ni en el carisma de ciertos hombres, ni en las preferencias de la gente. Aquí no le preguntamos a las personas, ¿cómo quieres que la iglesia sea? Para nosotros tratar de crear una iglesia según tu gusto, porque ya Dios nos dijo cómo debían ser las cosas. La iglesia debe estar edificada en base a la objetiva y absoluta palabra de Dios. Así que en segundo lugar, la iglesia según Dios, la iglesia que Cristo edifica, es una iglesia que practicó la comunión unos con otros. Esa es la segunda actividad que tenía la iglesia. ¿Qué cosa es comunión? Muchas personas tienen este entendimiento de comunión. Comunión es estar juntos comiendo. De hecho, hay iglesias americanas que le llaman al lugar en donde comen Fellowship Hall, el salón de comunión o de confraternidad. Pero el significado del Nuevo Testamento es algo más profundo.
La palabra griega koinonía, que se traduce comunión ahí en Hechos 2:42, es una palabra que habla no solamente de relaciones profundas, sino de actividades juntos. No solamente habla de la amistad que hay entre los hermanos, sino de tener actividades juntos. Miren ustedes algunas definiciones, no definiciones, palabras que utilizan algunas versiones para sustituir la palabra comunión, que no tiene nada que ver realmente con tener un ágape. Escuchen bien, la Reina Valera y otras versiones la traducen comunión, pero en otras versiones la traducen como contribución. Lo que usted contribuye al bien común. Otras lo traducen como compartir para las necesidades de otros. Otras, como Dios habla hoy, la traduce simplemente compartir, compartían. Algunas versiones la traducen como asociación y otras como compañerismo. Tener comunión con Dios significa que Dios está comprometido. Cuando nosotros nos entregamos a Él, Él se compromete a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que oramos, porque Dios no está lejos. Por fe sabemos que Él está cerca de nosotros, porque Él nos dijo que iba a estar. Nuestra comunión con Dios significa que Él anda con nosotros. Él tiene un compromiso a estar permanentemente con nosotros donde quiera que vayamos. Pero también otra cosa, tener comunión con Dios significa que nosotros estamos comprometidos a andar con Él. A andar con Él. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Bueno, andar bajo la guía de Él. Andar bajo sujeción a Él. Andar bajo las instrucciones que Él nos ha dado. Entonces, comunión, tener comunión unos con otros se deriva de ese concepto de un compromiso a estar juntos. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones y lo voy a repetir. No ha sucedido, pero tal vez algún día tenga algún problema o alguna dificultad personal con alguno de ustedes. Y yo les puedo asegurar a ustedes que una de las cosas que yo no voy a hacer es enojarme con esa persona y decir me voy de la iglesia. Porque cuando le dije a mis hermanos de Miami-Dade, yo quiero ser miembro de Miami-Dade, lo que le estaba diciendo es, yo estoy de aquí en adelante comprometido con ustedes. Yo no me voy. Me van a tener que sacar ustedes, pero yo no me voy. Estoy comprometido con ustedes. Y ustedes deben estar comprometidos conmigo de aguantarme también, porque no soy perfecto. Significa que debe haber un compromiso a adorar a Dios juntos. Que debe haber un compromiso a trabajar por la causa de Cristo juntos. Significa que debe haber un compromiso de ayudarnos los unos a los otros. De hecho, la aplicación de comunión que da inmediatamente Lucas aquí en el libro de los Hechos capítulo 2 de lo que es koinonía o comunión, la pueden ver ustedes en los versos 44 y 45. Dice la Escritura, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perdón, leí el verso 45, pero no leí el verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y en esta época había una gran necesidad. Aquí no está hablando la Escritura de que estaban haciéndolo a la fuerza. Esto era un acto espontáneo de la voluntad
Si tú tienes necesidad y tú eres mi hermano y estamos participando juntos en un mismo cuerpo, entonces yo no puedo decirte a ti, mira, pobrecito, tienes gran necesidad, voy a orar por ti y después darle la espalda. Lo que hicieron estos cristianos es demostrar comunión, coinonía. Y esa coinonía fue decirle, mira, yo estoy dispuesto a sacrificar de lo mío para ayudarte. Estoy dispuesto a darte aún lo que a mí me faltaría. Y eso era lo que ellos estaban haciendo. No estaban dando para enriquecer a un hombre, estaban dando para satisfacer las necesidades de su hermano porque estaban participando juntos en un mismo cuerpo. Esa es una de las traducciones de la palabra koinonía, participar. Entonces, si usted quiere aplicar esto a su vida, esta es la pregunta que debe hacerse. Basado en mis acciones, no en mis palabras, no en mis deseos, basado en mis acciones, ¿soy yo partícipe junto con mis hermanos de Miami-Dade de la vida juntos en Cristo? ¿Soy participante de lo que ocurre entre mis hermanos? ¿Soy parte de ejecutar la obra de Dios aquí? ¿Estoy trabajando junto yo con otros hermanos? Cuando surge una necesidad, ¿me meto la mano al bolsillo para ayudar o me hago el disimulado y digo, oh, no, aquí no? ¿Se dan cuenta? Es algo profundo. Participamos juntos en un mismo cuerpo. Eso se llama comunión. Este era el compromiso que tenían los cristianos. ¿No le gustaría a usted ser parte de una comunidad de hermanos en donde usted sepa que sus hermanos están ahí para respaldarlo, pase lo que pase, o que usted está ahí para respaldar a sus hermanos, pase lo que pase? Por supuesto que sí. Todos nosotros quisiéramos ser parte de una iglesia así. La comunión no ocurre espontáneamente, tiene que haber un compromiso de cada miembro. La pregunta es, ¿soy yo partícipe de lo que hace Miami-Dade fuera del culto los domingos? Y usted conteste si es o no es. Y usted mismo piense si usted tiene comunión con sus hermanos en Miami-Dade. Algunos de nosotros ya hemos visto anteriormente esto, ¿verdad? Este fenómeno de yo he sido lastimado antes y por tanto yo no quiero involucrarme mucho con los hermanos y en cuanto termina el culto arranco y me voy. Había una hermana que yo le decía corre camino, porque cuando estaba orando al hermano, antes de decir amén, ya estaba parada en la puerta. O sea, durante la oración iba caminando hacia la salida. Y yo entiendo que hay personas que tienen problemas de inadaptación social. Pero esto lo dice la Escritura, que estos hermanos participaban juntos. Ay, no, pero es que el hermano tal es así, o la hermana tal es asá, o el hermano me hizo, me dijo. Supere esa etapa de su vida, crezca espiritualmente, entienda los propósitos de Dios. Usted necesita a sus hermanos y sus hermanos lo necesitan a usted. De lo contrario, Dios se hubiera dicho, arrepiéntanse y bautícense y cada uno vaya por su lado y haga lo que quiera. Dice la Escritura que Él por un espíritu nos bautizó en un cuerpo. Cuando nosotros nos sumergimos, no solamente nos da salvación, nos añade a la iglesia. Muchos de nosotros queremos tener a Dios por padre sin tener a sus hijos por hermanos, y eso no se puede. Porque al hacernos hijos de Dios nos convertimos en miembros de la familia de Dios, así queramos aceptarlo o no, así lo racionalicemos y pongamos una serie de excusas de por qué usted no lo hace. Dios ya lo hizo.
A menos que usted entre al razonamiento que diga, no, yo no quiero a Dios por padre. Si es que voy a tener a estos por hermano, yo no quiero a Dios por padre. Ya esa es otra cosa. Pero si usted está aceptando a Dios como padre, también está aceptando a sus hermanos con los callos y los defectos que ellos tienen. Número 3, era una iglesia que no dejaba de adorar a Dios. Dice, participaban en el partimiento del pan. Por cierto, que esta expresión en el libro de los Hechos algunas veces significa comer una comida normal, otras veces significa la cena del Señor. Lo cierto del caso es que cuando usted va a Hechos 27, usted se da cuenta que en realidad el decir que estaban los discípulos reunidos para partir el pan, lo que está diciendo la Escritura es que estaban reunidos adorando a Dios. Porque el resto del pasaje dice que Pablo les enseñaba, quiere decir que había enseñanza en esa reunión. No fue que dijeron, ok, vamos a participar de la cena del Señor y después nos vamos. Dice que alargó el discurso hasta la medianoche y ya ustedes saben lo que ahí ocurrió. Nosotros conocimos un grupo de hermanos que velaban cuándo iba a ocurrir la cena del Señor. Una cosa de esas raras, de verdad. Y yo creo que de los que estamos aquí, probablemente Alexis es el único que puede acordarse de esto. Esperaban tomar la cena del Señor y se iban. Así como ustedes lo oyen. Y a veces ponían la cena del Señor después del sermón. Y ustedes pensarían que ellos se iban a sentar a oír el sermón. No. Se quedaban afuera. Y cuando veían que iba a venir la cena del Señor, era un grupo como de 6, 7 personas. Entraban, 2 familias. Entraban a participar de la cena y después arrancaban. No querían tener más parte con la iglesia, sino la cena. Lo que ellos realmente se perdieron en todo esto, mis hermanos, es que la cena del Señor no es más que la expresión física y visible de la comunión que nosotros tenemos con Cristo y con los hermanos en Cristo. Entonces, estoy perdiendo el tiempo si vengo a tomar la cena del Señor sin tener la comunión con mis hermanos, porque no estoy entendiendo el mensaje de Dios. En 1 Corintios 10 el apóstol Pablo razona que el pan que nosotros comemos es la participación nuestra en el cuerpo de Cristo, y que el vino que nosotros tomamos es la participación nuestra en la sangre de Cristo. Todos somos miembros de un cuerpo, todos estamos participando juntos, dice el apóstol Pablo. Pero no solamente tomaban la cena del Señor, el texto dice en el verso 43 que sobrevino temor. Esa palabra es importante para todo lo que nosotros hacemos. Dios está aquí. Para ellos la experiencia de la adoración era una experiencia profunda, porque ellos estaban conscientes de que Dios estaba en medio de ellos. Sobrevino temor a toda persona. El temor no es una cosa mala, es un temor reverente, es un respeto que nosotros tenemos a la presencia de Dios. Es realmente la expresión de alguien que realmente está convencido que Dios está entre nosotros. Y dice que también estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, versos 46 al 47. Así que era una iglesia que aprendía, era una iglesia que participaban juntos, tenían comunión, era una iglesia que adoraban a Dios, no dejaban de adorar a Dios porque perseveraban en ello, y era una iglesia que crecía numéricamente. El Señor, dice el verso 47, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Saben qué ocurría ahí? Ocurría de alguna manera evangelismo. Se reunían juntos en el templo, porque eran como 3,000 personas las que habían de cristianos en este momento. Pero después se iban a las casas. Y estoy sugiriendo aquí que ese modelo todavía está vigente a los días de hoy. Porque si bien es cierto que el culto es algo bueno, en donde realmente se transmite el evangelio, es en los grupos pequeños. Ellos lo tenían también, dice la palabra de Dios.
Y dice que el Señor añadía, quiere decir que el Señor es el único que puede añadir a alguien al cuerpo de Cristo. Ahora, ya hemos hablado sobre esto y con esto quiero terminar. Escuchen bien, bíblicamente hablando, no existe el cristianismo separado de la iglesia. Argumente lo que usted argumente. La palabra de Dios sustenta que no puede haber cristianismo separado de la iglesia. De los mandamientos que hay en el Nuevo Testamento, más del 50% se practican en la iglesia, cuando están los hermanos juntos. Y los otros, pues se practican separados de la iglesia. Pero decir, yo soy cristiano pero no voy a la iglesia, es una contradicción. Dios pensó que era buena idea que usted fuera cristiano y fuera parte de la familia de Dios. ¿Cuál es la idea que usted tiene acerca de cómo debe ser la iglesia? Según Dios, la iglesia es una iglesia que está continuamente aprendiendo, está con hambre y sed de la palabra de Dios. Es una iglesia que practica la comunión unos con otros. Es una iglesia que no deja de adorar a Dios. Y es una iglesia que numéricamente crece según el crecimiento que Dios da. Es una fórmula sencilla, pero esto es lo que Dios habla de la iglesia. Los modelos humanos que tenemos hoy día no se asemejan en nada a la descripción que Dios da acerca de la iglesia. Cuando alguien le pregunte a usted cómo es la iglesia, cómo debía ser la iglesia, este pasaje sería excelente para que usted venga y le diga, esta es la idea que Dios tiene de la iglesia. Compárala ahora con la idea que tú tienes y mira a ver si realmente coinciden. Y yo creo que esto ayudaría a muchas personas a abrir los ojos y purgarse de tanta idea corrupta de las mentes de los hombres y solamente estar sujetos a la mente de Dios. Que el Señor los bendiga a ustedes ricamente. Gracias por habernos acompañado. Por favor, dele like al mensaje en la palabra de Dios y compártalo con sus amigos. Dios le bendiga.